Soy Javier Junquera, soy profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada de la Universidad de Cantabria. Desde hace 6 años formo parte como vocal de la Junta de la División de la Materia Condensada de la Real Sociedad Española de Física, aunque por motivos históricos a esta división se la suele conocer por el acrónimo de GEFES, que viene de Grupo Especializado en Física del Estado Sólido. Para mí es un placer dar el pistoletazo de salida a esta segunda temporada del ciclo de charlas, especialmente pensado para estudiantes y que tiene por título Materia condensada, un universo en tus manos. En esta segunda temporada, en este segundo año, pretendemos continuar con la tarea que ya comenzamos el pasado curso de divulgar entre estudiantes de grado o de posgrado en física o en disciplinas afines como la química o algunas ingenierías, en qué consiste la materia condensada, a qué nos dedicamos las personas que trabajamos en esta área de conocimiento, qué problemas afrontamos, por qué, y todo ello en un lenguaje accesible a estudiantes. De hecho, el ciclo está específicamente pensado para este colectivo que desde el GEFES consideramos que es muy importante. Si bien es cierto que hoy en día es relativamente fácil encontrar en Internet buenas charlas o coloquios de divulgación, desde el GEFES creemos también que es interesante que en algún momento podáis interaccionar con investigadores españoles punteros en sus respectivos campos y que dedican un esfuerzo notable a la labor de dar a conocer sus resultados. Nuestro ámbito es la materia condensada, que es una disciplina que estudia la materia que nos rodea, que está compuesta por átomos que están interaccionando entre sí. Este estudio ha dado lugar al descubrimiento de nuevos materiales y de nuevas propiedades con aplicaciones que van desde la electrónica a la medicina, la energía, la nanotecnología y muchísimos otros campos. Los discos duros de nuestros dispositivos no existirían tal y como los conocemos si no se hubiera descubierto la magnetoresistencia gigante, y tampoco podríamos concebirlo sin el desarrollo de las baterías del ion de litio. Dos descubrimientos que ya en su día pues, fueron merecedores de sendos premios Nobel. Ahora mismo estamos inmersos en la búsqueda de materiales para el futuro que puedan solucionar algunos de los retos de la sociedad actual, tales como conseguir energías limpias, la economía circular en la que se eliminen o se reutilicen los residuos y demás. Los dispositivos electrónicos o los coches eléctricos que circularán dentro de no muchos años van a depender en gran medida de los materiales que ahora mismo están siendo estudiados en nuestros laboratorios o están siendo simulados en nuestros ordenadores. Por ejemplo, pues, uno de los ejemplos característicos que todo el mundo subraya, que es uno de los materiales del futuro, es el grafeno. Pero también hay otros, como pueden ser los materiales cuánticos, por citar solo 2 ejemplos. Pero es que además de todos estos objetivos aplicados, se estudian también conceptos fundamentales, como pueden ser la ruptura espontánea de la simetría, o la invariancia de escala, o las interacciones fundamentales entre los sistemas electrónicos, que es precisamente el tema de la charla de hoy. Esta charla va a ser la primera de un grupo de conferencias que formará esta segunda temporada y de las que bueno, pues, avisaremos en tiempo y forma pues, a través de los canales habituales, de la web del GEFES, de las redes sociales, del correo electrónico y demás. Para mí es un inmenso placer presentar a una de las mayores expertas en el campo de la interacción entre los electrones. Es Leni Bascones, es científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, que pertenece al CSIC. Y además de Madrid ha trabajado y realizado estancias de investigación en varios países, como Suiza, Estados Unidos y Francia. Su aproximación a la física de la materia condensada es teórica y su interés se ha centrado en todo momento en las propiedades electrónicas. Comenzó trabajando en el ámbito de la nanociencia, estudiando el transporte electrónico en nanocontactos y nanopartículas metálicas. Ya en la etapa postdoctoral se interesó por los materiales con fuertes correlaciones electrónicas, especialmente en los que además son superconductores, a los que ha dedicado la mayor parte de su carrera. En particular, ha trabajado en los cupratos, que son los superconductores de alta temperatura basados en cobre, en los superconductores de hierro y actualmente investiga además los estados cuánticos que aparecen en las estructuras moiré de grafeno descubiertas recientemente como el grafeno de ángulo mágico.
Además de una excelente investigadora con multitud de artículos en las revistas más importantes y frecuentemente invitada a organizar o dar conferencias en las reuniones más prestigiosas, Leni destaca también por su faceta divulgadora. Lo vais a comprobar en breves momentos. O sea, es capaz de poner en un lenguaje accesible problemas muy complicados sin perder por ello nada de rigor. Junto con otras compañeras del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, a mí me sorprendió en su día cuando pude verlo, ha desarrollado un equipo de demostración de propiedades superconductoras que es una auténtica delicia y que ya ha demostrado pues, en distintos centros y en distintas ocasiones. Si esto ya es, si no fuera suficiente, hay que recalcar además lo activa que es Leni en el tema de la igualdad de la ciencia y de subrayar el papel de la mujer en la ciencia. Y nada más, no voy a enrollarme mucho más, simplemente deciros que si a lo largo de la charla tenéis preguntas, podéis escribirlas en una pestaña que aparece en el Zoom, que se llama Preguntas y Respuestas, y al terminar la presentación, pues se las transmitiré a Leni para poder debatirlas y empezar un diálogo. Y ya por último, si algún asistente necesita un certificado de asistencia, se lo podemos proporcionar, que se ponga en contacto con nosotros vía correo electrónico y le haremos llegar el certificado de asistencia. Nada más, simplemente ya para finalizar, agradecer al Donostia International Physics Center por cedernos la cuenta Zoom que hace posible esta conexión y ya a partir de estos momentos cederle el micrófono a Leni y encantados de poder disfrutar de tu charla, Leni. Bueno, muchas gracias a Javier por la presentación, creo que me ha puesto un nivel un poco alto. Y muchas gracias al jefe tanto por organizar estas charlas, que creo que son una plataforma estupenda para interaccionar, como por supuesto por invitarme. Bueno, os voy a hablar un poco aquí de pues diferentes tipos de fases cuánticas que nos aparecen en materiales y que, bueno, pues espero que al final de la charla estéis de acuerdo conmigo en que realmente, bueno, nos presentan una física que es fascinante. Bueno, esto ha decidido que no funciona, ¿estamos bien? Bueno, esto es Madrid, esto es una ciudad cualquiera, en realidad, y sobre todo lo que vemos y lo que os quiero llamar la atención, bueno, pues es en este atasco, ¿no? Y en cómo realmente en las ciudades surge una vida, surgen unos comportamientos que tienen que ver del hecho de que las personas interactuamos entre nosotras. Obviamente, esto, la forma en que nos comportamos en una ciudad no tiene nada que ver con cómo nos comportaríamos si una persona, cualquiera de nosotros o de nosotras, estuviera aislado en una isla desierta, por ejemplo. La manera que estudiamos estos comportamientos, incluso aunque si nos fuéramos muy atrás, pudiéramos llegar a algunas cuestiones que tengan que ver con la biología, pero obviamente no nos planteamos estudiar por qué se forman los atascos yendo a la biología y muchísimo menos por qué se forman no estudiamos las partículas elementales. Esto, que nos puede parecer una obviedad, hace unas décadas pues no lo era tanto, de hecho en física, cuando la gente se empeñaba sobre todo y casi de una manera muy exagerada en realmente enfocarse solamente en cuestiones como ver se pensaba que si se iban a estudiar las partículas más elementales y iban a ser capaces de describir todo lo que ocurría en física. De hecho, el artículo más famoso que hay en materia condensada, el que se considera que le dio lugar, precisamente lo que enfatizaba es cómo en diferentes nivel de complejidad, ¿no? Es decir, pues surgen nuevas propiedades y para estudiarlas pues no tenemos que irnos a las leyes fundamentales, sino a ver a ese nivel de complejidad. Ese es el ejemplo del que hablábamos antes, por ejemplo, cuando hablábamos de la ciudad, o sea, no nos iríamos ni a la biología, ni muchísimo menos a los átomos o a los quarks, etcétera, sino que plantearíamos cómo interaccionamos las personas. Y de esta misma manera, si lo que queremos es estudiar las interacciones entre partículas, pues nos plantearemos mirar cómo es, o podemos entender, pensar un poco en cómo es la sociología entre las partículas.
partículas. Y aquí nos vamos a encontrar con un área fantástica en la que tenemos una interrelación muy importante, como ya también decía Javier, entre teoría, experimento y aplicaciones. Y aquí es muy importante precisamente esta interrelación entre teoría y experimento, porque nos va a permitir ir de uno a otro. Se pueden hacer muchísimos experimentos para probar lo que estamos proponiendo, las hipótesis que tenemos, y en muchos casos simplemente va a ser el experimento quien realmente nos diga que tenemos que hacer nuevas teorías. Esta es una de las facetas más fascinantes que tenemos en este ámbito realmente en general en la materia condensada. Además, nos va a permitir tener muchísimas aplicaciones de muchos tipos, ¿no? Aquí he puesto alguna, pues por ejemplo, Javier también ha mencionado alguna, pero en este caso, bueno, pues sensores, transistores en general. Esto ya nos viene no solamente bueno, pues de los sistemas en general de materia condensada, sino de cualquiera, ya más específicamente en los correlacionados, que es de los que voy a hablar. Y además nos va a permitir que pensemos, que proyectemos nuevos materiales que podamos diseñar, algunos porque los queramos para aplicaciones, pero muchos otros también porque nos planteemos que nos puedan dar lugar a nuevos estados de la materia. La forma, digamos, más común que tenemos de ver en nuestro día a día pues cómo interaccionan las partículas, pues es, por ejemplo, pues cuando tenemos las transiciones de fase en el agua, ¿no? Cuando el agua pues, se vuelve sólida o se vuelve... cuando la enfriamos, por ejemplo, esto viene de la interacción entre las partículas. Además, por ejemplo, cuando uno lo ve, puede saber que estos cambios entre el estado del agua se pueden producir en función de la presión. Y eso pues, ya nos va a dar una posibilidad de controlar este estado, ¿no? Es decir, si nosotros, por ejemplo, bueno, a nivel general muchas veces simplemente ocurrirá el estado, se cambia la temperatura, pero también podemos incluso, en algunos casos, jugar cambiando la presión a tener ese estado que no se daría de otra forma. Aquí nos va a aparecer ya un primer concepto, que es el concepto de ruptura de simetría, que lo tenemos en los sólidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, en este caso, las transiciones de fase que se producen realmente vienen dadas por cómo interaccionan las moléculas de agua, ¿no? En un sólido, lo que tenemos aquí se nos forma un orden, muy claramente, ¿no? Es decir, las moléculas nos van a poder formar diferentes patrones y en general, los átomos cuando se organizan, nos van a poder formar diferentes patrones y eso lo que están haciendo es que, bueno, pues que posiciones en el espacio que eran equivalentes dejan de serlo. Entonces, en particular, por ejemplo, en un sólido nos vamos a encontrar que se forma una estructura periódica, ¿no? En la que, bueno, pues los átomos, por ejemplo, todos estos son materiales de carbono, los átomos, pues, en un sólido van a formar una estructura periódica en la que todos, o sea, que está ocupada por estos átomos y que entonces nuestro espacio ha dejado de ser homogéneo, ¿vale? De hecho, aquí el carbono vemos que incluso se puede organizar de formas diferentes, ¿no? Aquí tenemos una estructura que es más tridimensional, que de hecho es el diamante, una estructura que es una estructura que es laminar, estos son el grafito, las minas del grafeno, y una de estas capas es el grafeno, del que seguro que habéis oído hablar, pero también si enrollamos una de estas láminas, pues tenemos nanotubos, ¿vale? Lo que podéis ver aquí directamente en esta transparencia es cómo con un solo elemento somos capaces de tener materiales con muchas propiedades diferentes. Eso nos va a dar una riqueza realmente increíble en nuestro sistema. Cuando hablamos de esta ruptura de simetría, y bueno, pues aquí nos vamos a referir a nivel general cuando tenemos un sistema realmente infinito, esta ruptura de simetría puede ser de muchos tipos. Aquí os he puesto un ejemplo, que es el que teníamos antes de los sólidos, en los que lo que se rompe es la simetría translacional, ¿no? Pero otro ejemplo, por ejemplo, es el que se da en los cristales líquidos,
Por ejemplo, en este caso un cristal líquido nemático, aquí veis lo que tenemos son unas moléculas que tienen una determinada dirección. Estas no llegan a formar un espaciamiento periódico, por eso no hablamos de que tengamos un sólido, no tenemos esa estructura, pero sí veis que tienden a orientarse todas en la misma dirección. Aquí lo que nos han roto es la simetría que tendríamos de rotaciones, ¿vale? Es decir, hay diferentes tipos de simetrías y, por lo tanto, diferentes tipos de simetrías que se pueden romper. En realidad, los protagonistas de nuestra historia no van a ser las moléculas ni los átomos, sino que van a ser los electrones, ¿vale? Los electrones aquí los veis, bueno, pues en una forma pictórica. Tenemos los átomos, ¿no? Y si los tenemos en un metal, pues sabemos que los electrones que están en las capas más externas se deslocalizan entre los diferentes átomos. Aquí realmente cuando intentamos estudiar estos sistemas, lo que hacemos es calculamos los estados cuánticos que tengan en cuenta pues, todos estos átomos y la simetría de la red cristalina, ¿no? La simetría de la red cristalina la podéis ver de una forma un poco así pictórica, como si fuera un poco un paisaje, y de la misma manera, bueno, no de la misma exactamente, pero o sea, con una idea similar a como podríamos pensarlo en los átomos, en los estados de los electrónicos que dan lugar a los niveles en un átomo, ¿no? Pues se pueden calcular estados para lo que es todo el sólido, teniendo en cuenta pues, todos los átomos y, muy importante, toda la simetría. Bueno, pues cuando calculamos estos estados, perdonad, lo que nos salen son, bueno, se nos agrupan estos estados en una serie de bandas que veis aquí. Bueno, quienes ya conozcáis, tengáis un poco más, o sea, estéis en los últimos cursos, pues podéis pensar que son, o sea, a lo que me estoy refiriendo son las bandas del compuesto, pero tampoco es necesario tener nociones para ver esto. Es decir, lo que va a ser aquí muy importante es que, bueno, pues ya sabemos que los electrones los tenemos que colocar en estos estados, por supuesto, siguiendo el ir poniendo los electrones en la mínima energía, o sea, poniendo los electrones primero en los estados de menor energía y los vamos llenando siguiendo el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que no podemos poner dos electrones en el mismo estado. Y así llegamos hasta lo que llamamos el nivel de Fermi, que es donde hemos puesto el último. Pues en función, o sea, esta forma de describir el sistema es muy potente en el sentido de que en función de si este nivel de Fermi, cuando hemos llenado todos los electrones, o sea, todos los estados electrónicos, cuando los hemos colocado todos los electrones, nos caen fuera de las bandas, en esta zona sin estados, ¿vale? Como por ejemplo ocurre en el diamante, pues nos dice que vamos a tener un aislante. Mientras que si nos cae en mitad de una de estas bandas, pues nos dice que vamos a tener un metal. Y este es, por ejemplo, pues el caso que veis aquí del oro, ¿no? Que veis aquí que tenemos estas banditas y que nos corta ahí ese nivel, nos corta esas bandas en una zona donde hay estados. Esta teoría de bandas es muy potente y tenemos muy buenas técnicas para calcular las bandas, ¿vale? Y de hecho la mayoría de los materiales se describen partiendo de estas ideas. Y para la mayoría de los materiales sí nos dice si son metales o son aislantes, por ejemplo. Ahora bien, existen algunos casos en los que, bueno, pues nos encontramos con que la teoría de bandas no siempre nos funciona. En particular, por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo, que es en la que, bueno, pues tenemos este nivel de Fermi, lo tenemos en medio de esta zona de bandas, ¿vale? Lo veis aquí, este es un óxido de cobre, ¿vale? En particular, y veis, aquí lo he pintado, estas serían las bandas del material, y en nuestro nivel de Fermi, es decir, hasta donde hemos llenado los electrones, pues es o sea, la corta, ¿no? ¿Qué esperaríamos? Pues esperaríamos que ese sistema fuera un metal, ¿vale? Y ahí hay una predicción muy, muy clara que realmente no nos podemos saltar. Pues lo que nos dice el experimento es que este sistema es un aislante, ¿vale?
Y aquí, bueno, pues lo primero, o sea, digamos, una cosa que nos puede empezar a llamar la atención es decir, bueno, yo aquí os he hablado de que hemos hecho unos estados electrónicos que vamos llenando y no os he dicho, por ejemplo, en ningún momento me he referido al hecho de que los electrones entre ellos se repelen, ¿vale? En realidad, y esto realmente es lo que va a estar detrás de, bueno, pues de toda la charla, ¿no? Esta forma en la que interactúan los electrones. En realidad, cuando hacemos en la vida real, cuando se hacen estos cálculos de bandas, sí están introducidas las interacciones de los electrones de una determinada forma, pero por decirlo de una forma sencilla, podríamos hablar un poco de que, bueno, pues forman un poco forma del paisaje, es decir, que nosotros, si cambiamos un electrón, lo quitamos, lo ponemos, lo movemos, es como si los estados no se vieran afectados. Eso es lo que hemos hecho en la forma en la que hemos calculado nuestros estados, ¿vale? Ahora, en ocasiones, estas interacciones realmente son suficientemente importantes por diferentes razones y sí que nos va a influir mucho qué es lo que hacen los electrones. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, porque en realidad nos podríamos pensar directamente es, bueno, porque es obvio en sí ya que nos vaya a funcionar esta teoría. Es decir, yo estoy diciendo que esta teoría funciona muy bien y quien haya estudiado hasta los últimos cursos ya la habrá de hecho estudiado y la verá incluso casi como obvia, ¿no? Como el punto de partida del que tenemos, pero realmente estas interacciones entre los electrones nos deberían hacer pensar que no tendría por qué funcionar. En realidad, bueno, pues existe bueno, descripciones y existen formas de justificar que esta teoría en la mayoría de los casos sí que va a funcionar y lo que ocurre es que en muchos casos, aunque funcionen lo que son las predicciones fundamentales, cuando nosotros consideremos nuestro electrón, pues más que un electrón, lo que tenemos es una especie de cuasielectrón, ¿no? Para explicaros un poco el efecto, imaginaros que tenemos un caballo que va por el desierto, ¿vale? Y ese caballo, bueno, pues lleva toda la arena, ¿no? Entonces, claro, cuando se va moviendo, lleva toda esa nube de arena y, bueno, pues de esa manera, pues está llevando la influencia del entorno. Pues es una forma un poco parecida. Cuando nuestro electrón se va moviendo, realmente no tenemos solamente un electrón, sino tenemos también todo el efecto de ese entorno y eso nos hace, cuando estas interacciones son tan importantes, que nuestro electrón se vuelva más pesado de lo que habríamos esperado en esta simple descripción del paisaje, como os decía. Lo importante aquí es que cuando nosotros hablamos de nuestro caballo que se va moviendo, pues en cierto modo todo nuestro caballo se va moviendo a la vez, es decir, sabemos que dentro de esa nube en la que no vemos nada hay un caballo y realmente podemos conectar ahí directamente, ¿no? En el caso de nuestro electrón, lo que nos viene a decir eso es que lo que es la propiedad intrínseca del electrón, que es su carga y su spin, pues se van a mover de una forma, bueno, pues van a ir juntos, es decir, que realmente podemos identificar en lo que se mueve a nuestro electrón, ¿no? Pensad, esta idea del caballo es bastante pictórica. Pues esto que funciona realmente en la mayoría de los materiales, incluso en más de simplemente pensar en el tema de esas bandas, es decir, ya tiene una corrección a esa teoría de bandas, pues hay materiales que no funcionan y el más directo son los materiales en las que hay en una dimensión. En una dimensión, lo que tenemos, y aquí, por ejemplo, pues sería si tuviéramos un nanotubo de estos que os he puesto antes, infinito, pues lo que tenemos es como si, imaginaros, pues como si nuestro caballo pues fueran a diferentes velocidades las patas y la cabeza, ¿vale? Obviamente no tengo una figura aquí para ponerlo, pero además sería un poquito macabra, ¿no? Pero bueno, imaginaros, bueno, pues eso es lo que pasa en algunos materiales. En algunos materiales, bueno, pues realmente nuestros electrones producen un efecto en que lo que ocurre en que, bueno, pues tenemos
lo que se llaman unas excitaciones de carga y unas excitaciones de spin que van a diferentes velocidades, ¿no? Y ambas en sí son partes intrínsecas de lo que es el electrón. Este es uno de los tipos de efectos que pueden producir las interacciones entre los electrones. No es el único, ¿vale? Obviamente hay muchos más, pero antes, cuando hablaba de los sólidos, lo que, por ejemplo, os planteaba era el hecho de que se podía romper la simetría translacional, ¿no? Cuando considerábamos el sólido, partíamos de tener el espacio completamente homogéneo y entonces los átomos nos rompen el hecho de que los diferentes puntos del espacio eran inhomogéneos, eran equivalentes y entonces nos dan esa red cristalina que ya tenemos debajo. En el caso de los electrones, ¿vale? Ya tenemos esa red cristalina, es decir, nuestra simetría ya es la que nos han dado los átomos, pero se nos puede seguir rompiendo, ¿vale? Esa simetría, es decir, imaginaos que esto que tenemos aquí es la densidad de carga de electrones, es decir, es la cantidad de electrones promedio que hay en cada punto de la red. Imaginaos que tengo aquí una red cuadrada, ¿vale? Pues si, por ejemplo, yo tengo una distribución que es de esta forma, que he puesto aquí, ¿vale? Pues lo que estaría diciendo es que en unos sitios, ¿vale? Hay más carga que en otra. Y, bueno, pues imaginaos que estoy partiendo de un caso en el que, por lo que es la red de átomos, todos los vértices de los cuadrados serían equivalentes, ¿no? En el momento que yo pongo en promedio más electrones o más carga electrónica en unos puntos que en otro, de esta forma, pues he roto la simetría translacional de la red y veis que realmente lo he hecho de una forma, de nuevo, periódica, ¿vale? Este es un tipo de estado que llamamos onda de densidad de carga. Otra posibilidad que tenemos es, además de romper esta simetría translacional de la red, pues romper la translacional y la rotacional, ¿no? Eso, por ejemplo, lo tenemos aquí, en la que hay lo que hablamos de stripes, ¿no? Es decir, aquí veis que, bueno, pues de nuevo hemos roto la translacional, pero también además ya esta dirección, aquí esta dirección, la horizontal y la vertical, no son, o sea, son equivalentes, en este caso han dejado también de ser equivalentes, ¿vale? Este es otro tipo de estados en los que también, bueno, los electrones intentan alejarse lo más posible y bueno, pues rompen ambas simetrías. Y en este otro tipo de casos, pues lo que tenemos es un poco el equivalente al cristal líquido que os había puesto antes, pero lo que tenemos es como si los electrones tienden a fluir mejor en unas direcciones que en otras, ¿vale? Bueno, pues esto, por ejemplo, son diferentes formas en las que los electrones pueden romper las simetrías y cada uno de estos estados va a tener unas transiciones de fase involucradas, ¿vale? De la misma manera que lo podemos hacer con la carga, pues lo podemos hacer con el spin, ¿vale? Es decir, esto, por ejemplo, esto es un ejemplo en que, bueno, aquí no hemos roto la simetría de la red cristalina. Imaginaos que lo que hacen nuestros electrones son decidir todos que los estados electrónicos se ocupen de una determinada forma en la que prioritariamente los electrones tienen un determinado spin, ¿vale? Eso realmente es lo que ocurre en cualquiera de los imanes de la nevera que tenéis, ¿vale? Es decir, eso es lo que nos pasa en un imán, ¿no? Pero digamos, los spines de los electrones también pueden ordenarse de una forma en la que, bueno, pues rompan esa simetría de la red y sean para arriba, para abajo, etcétera, ¿no? Es decir, aquí veis un poquito el equivalente con los spines a lo que teníamos aquí con la carga, ¿no? Esto es una onda de densidad de spin, esto es una onda de densidad de carga y aquí, bueno, pues podemos hacer situaciones parecidas a las otras que teníamos aquí, ¿vale? Bueno, pues estas son algunas de las posibles estados que se pueden generar debidas a las interacciones. Una cuestión aquí muy importante es que para que se produzcan estos estados, lo que es muy importante es cómo interaccionan estas partículas y es muy importante tener en cuenta que son estados que son colectivos, ¿vale? Es decir, que vienen asociados a que tenemos muchísimos electrones y que estos electrones están interaccionando entre sí.
Eso, obviamente, este tipo de cuestiones no ocurriría si tuviésemos, como decíamos antes, pues a nuestros electrones en una isla desierta, ¿no? Es decir, cada uno por su cuenta, pues ese tipo de situaciones no se producen, ¿vale? O sea, podéis pensar un poco en cuando nos da a las personas por hacer todas alguna cosa de forma coordinada, de alguna manera. Dentro de las fases electrónicas hay dos que son especialmente importantes. Bueno, una es la superconductividad. Bueno, pues la superconductividad tiene que ver con, bueno, tiene varias propiedades, pero la que le da nombre tiene que ver con cómo se conduce la electricidad, ¿vale? Bueno, pues generalmente en un metal, bueno, pues dejamos pasar la corriente eléctrica, ¿no? Esa es la definición de un metal, le deja pasar la corriente eléctrica, pero le produce una resistencia y eso hace que, de hecho, que se gaste una energía. Lo que tiene un superconductor es que por debajo de una temperatura no se produce, no se tiene nada de resistencia, ¿vale? Es decir, los electrones van a estar fluyendo sin poner resistencia. Pero no es que los electrones fluyan así como así, sino que realmente ahí, de nuevo, tenemos un tipo de estado cuántico, ¿vale? En que lo que han hecho los electrones han formado parejas, ¿vale? Y estas parejas se van a mover todas de una forma coordinada. Precisamente por eso hay mucha tendencia a, bueno, pues a mostrar la superconductividad como parejas de baile, ¿vale? Bueno, aquí con la superconductividad, bueno, pues hay un efecto que no os voy a poner hoy aquí, pero que es precisamente lo que hacemos con mis compañeras, mostramos, que es el de la levitación superconductora. Y bueno, pues realmente da unos efectos realmente sorprendentes. Si no, o sea, imagino que es posible que algunas personas lo hayáis visto, si no, lo decís luego y os ponemos alguna dirección de algún vídeo donde lo podáis ver, porque es realmente muy llamativo y también a veces lo hacemos en eventos de divulgación. Bueno, el otro estado que hay muy especial en los sistemas en los que bueno, pues interaccionan las partículas fuertemente, es lo que llamamos los aislantes de Mott, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es nuestros electrones van a interaccionar tan fuerte que lo que van es a querer realmente localizarse en lo que son los sitios de la red, ¿vale? Eso va a ocurrir incluso si no tenemos estas rupturas de simetría que ocurren. Aquí podéis ver un ejemplo en el que realmente, o sea, si veis, aquí tenemos dos materiales que son casi idénticos, la fórmula simplemente cambia en que hemos cambiado un 5% uno de ellos frente al otro, ¿vale? Y bueno, pues lo que podéis ver aquí, esta es la resistencia que presentan en la temperatura. Podéis ver aquí que el comportamiento es completamente diferente y realmente es que cambia en varios órdenes de magnitud, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en uno de los casos además aumenta en función de la temperatura y en otros disminuye, ¿vale? Eso lo que hemos tenido ahí es una transición entre un metal y un aislante. Mucho de lo que nos va a ocurrir en este tipo de sistemas y de las formas en lo que lo vamos a ver son precisamente en cómo, o sea, van a tener que ver muchas cosas en cómo se conduce la electricidad. Si os dais cuenta, bueno, pues estas dos, estos dos fases que os he hablado parecen completamente antagónicas, ¿vale? En una de ellas hemos formado pares, ¿vale? Con los electrones, que otra cuestión es que luego mencionaré, es por qué los electrones van a querer formar pares, ¿vale? Y en otro de los casos realmente la repulsión es tan fuerte como para localizarlos, ¿vale? Bueno, pues esta situación que nos parece tan opuesta, ¿vale? Realmente ocurren materiales en los que aparecen, bueno, pues casi como dándose la mano estos dos estados, ¿vale? Bueno, pues este es el ejemplo que os ponía antes, este era ese óxido de cobre, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es lo que llamamos el diagrama de fases, ¿vale? Lo único que me importa que veáis aquí, realmente no voy a entrar en detalles, lo que quiero que veáis aquí es que aquí lo que ponemos es
cómo cambia la temperatura, o sea, una cantidad. Aquí lo que ponemos es cómo cambia otra cantidad, que en este caso viene a ser el equivalente a cambiar un poquito la composición química, ¿vale? Y lo que veis aquí, estas zonas que marcamos con diferentes colores y con diferentes nombres, es el hecho de que el compuesto presenta diferentes fases, ¿no? Igual que antes hablábamos de fase sólida, líquida o gaseosa, pues en este caso van a ser nuestras fases cuánticas, que pueden ser fases superconductoras, fases magnéticas, fases con orden de carga, como las que hemos visto, aislantes de Mott. En realidad, bueno, pues en este caso lo que tenemos es eso, tenemos un aislante de Mott y pasa a ser superconductor con solamente, además, bueno, se ha ordenado además con este orden antiferromagnético, pero realmente es que cambiamos muy poquito la composición química y nos cambia muchísimo el estado, ¿vale? Bueno, estos compuestos se descubrieron hace 35 años, ¿vale? Son los superconductores, salvo unos que se han descubierto recientemente, durante 30 años, son los superconductores en los que esta propiedad, esta fase cuántica, ¿no? Este no tener resistencia al paso de la corriente, ocurre a más temperatura, y en particular siguen siendo los que ocurren a más temperatura a presión ambiente. Bueno, pues durante 35 años la comunidad científica realmente se ha dejado la piel en intentar entenderlos y todavía no los entendemos. No entendemos que muchas de las propiedades que tienen, en particular, bueno, pues algunas tienen que ver con estas otras regiones en las de las que no he hablado, pero realmente son materiales muy, muy complicados por esta manera en la que las interacciones afectan a las propiedades, ¿no? En realidad, bueno, pues a los sistemas de electrones fuertemente correlacionados, bueno, a veces se les dice que se les compara, ¿no?, con, en vez de strongly correlated electron systems, serious challenge of established standards, porque realmente nos ponen a prueba en este ir y volver de la teoría al experimento, en realmente qué entendemos, qué no entendemos, y nos hacen dudar, ¿no?, de todas las bases de las teorías con las que venimos trabajando. Bueno, estos son otros ejemplos, es simplemente, bueno, una de las cosas para comentaros que estos no son los únicos materiales en los que ocurren cosas así. Hay más, en realidad, sistemas de electrones fuertemente correlacionados donde ocurren algunas cosas parecidas, normalmente no tan extraordinariamente raras, ¿vale? Y realmente, bueno, pues podríamos aquí en estos sistemas hablar de que, bueno, pues la sociología, o sea, la sociología entre los electrones es cuando la llevamos al extremo, ¿no? Realmente lo que nos ocurre aquí es que estos diagramas de fase que tenemos, nos aparecen muchas fases y van a tener muchísima sensibilidad a las condiciones, y eso realmente lo que va a hacer es que, bueno, pues nos van a dar, por una parte, un montón de problemas para entenderlos, pero también tienen una gran capacidad, cuando los sistemas cambian mucho, pues tienen una gran capacidad para aplicarse, ¿no? Y a veces, bueno, pues estas fases, nos encontramos fases parecidas en sistemas que pueden ser realmente diferentes, ¿no? Antes ponía las moléculas estas, ¿no?, los fullerenos de carbono. Bueno, pues si hacemos redes de fullerenos de carbono, pues podemos encontrar también estados parecidos, ¿no?, estados superconductores y estados aislantes. Y aquí tenemos, bueno, pues todavía más diversidad de posibilidades, porque estos balones de fútbol realmente además pueden estar vibrando, ¿no? Los átomos pueden estar vibrando y eso nos da todavía más posibilidades. Bueno, pues os decía antes que tenemos una gran variedad de posibilidades para ir y volver en el experimento. Aquí simplemente os pongo algunos nombres de técnicas que se utilizan a la hora de mirar estos experimentos y que nos van a dar todas ellas información complementaria para ver, es decir, en diferentes técnicas vemos diferentes propiedades, las comparamos con nuestros cálculos, y aquí es donde muchas veces nos aparece la dificultad, porque a veces nuestras teorías funcionan para unos sistemas, pero, o sea, para unas medidas, y no funcionan
para otras, ¿no? Y obviamente lo que nos está diciendo es que algo está mal, ¿no? O sea, ¿por qué quiere el sistema generar todas estas fases cuánticas, ¿no? Bueno, pues lo fundamental es porque quiere bajar la energía, ¿vale? Entonces, bueno, quiere bajar la energía y eso va a tener que ver con cómo sean nuestras bandas, ¿vale? Y estas que os poníamos antes, como eran esos estados que decía, y quiere también, o sea, la energía va a tener que ver con la energía cinética y con la repulsión, es la total, ¿no? Entonces, cuando nuestros estados sean así muy finitos, nuestras banditas sean muy finitas, ¿no? Esas que poníamos, pues en realidad nuestro sistema va a tener menos energía cinética y va a ser más fácil que tengamos estos estados. Pero luego hay muchos otros tipos de propiedades que van a hacer que en nuestro estado sea más fácil que aparezca o más difícil que aparezca una propiedad. Aquí os pongo algunas, ahora mencionaré alguna de ellas. Lo que quiero simplemente es daros la idea de cómo realmente tenemos tantísimas posibilidades en los materiales, ¿no? Es decir, vamos a tener, por ejemplo, ahora veréis diferentes tipos de redes, en unos materiales el que haya muchos electrones cambian un poquito de que nuestra interacción no sea la de Coulomb que estudiamos normalmente, etcétera. Y esto, bueno, pues nos va a dar muchas posibilidades de tener muchos materiales con muchos estados diferentes en los que tendremos, de hecho, que ver qué ocurre. Bueno, pues este ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí, lo que os decía es si la energía cinética, si estas banditas son muy estrechas, tenemos muy poquita energía cinética, lo podemos ver como algo así, esto va a salir después, y eso nos va a dar, por ejemplo, una idea de a qué temperatura nos va a aparecer esa fase, ¿no? ¿Cómo va a influir? ¿Cómo nos va a entrar en nuestro sistema? Pues esto va a tener que ver con el tipo de átomos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos, si vamos a nuestra tabla periódica, ¿no? Los que llamamos, los que tenían los electrones o sea, los tipos de estados medio llenos eran los de los SOP, pues ahí nuestras funciones de onda son muy extendidas y, bueno, pues eso va a hacer que la energía cinética sea más importante, con lo cual es más difícil que tengamos estas fases cuánticas. Cuando tengamos, por ejemplo, tierras raras, van a ser unas funciones de onda muy estrechitas y eso va a tender a que la energía cinética sea muy pequeña y van a ganar las interacciones, ¿no? De hecho, los metales de transición suelen darnos, una situación muy interesante, una competición muy interesante, ¿no? Y de hecho, algunos de los ejemplos que os había puesto antes eran precisamente de óxidos de metales de transición. ¿Cómo nos va a entrar, por ejemplo, la dimensionalidad, ¿no? Pues esto lo podéis ver aquí, por ejemplo, aquí antes os he puesto sistemas que tenían dimensionalidades diferentes. Pues imaginaros si vosotros, la manera en que vosotros y vosotras interaccionáis con la gente, claro, no es lo mismo que estéis en un edificio muy grande, ¿no? En el que podéis no encontraros, es más difícil, todo se mezcla mucho más, a que, por ejemplo, vayáis por un pasillo en el que solo cabe una persona y entonces, claro, con las siguientes personas os chocáis sí o sí, es decir, la interacción ahí es muy fuerte, ¿no? Pues eso mismo le ocurre a nuestros electrones, que hace que en una dimensión sea muchísimo más importante todos los efectos de esa interacción. ¿Por qué nos va a entrar también el tipo de red? Pues mirad, por ejemplo, si nosotros antes hablábamos de que la posibilidad de que queríamos ordenar por ejemplo, los spines, ¿no? En un tipo de estado así. Pues si, por ejemplo, nosotros tenemos una red en la que queremos poner, o sea, que tenemos un estado que lo queremos poner spines para arriba, para abajo, de una forma alterna, pues en una red como esta, como una red cuadrada, lo podemos hacer sin problema. Si lo hacemos en una red como esta, empecemos por donde empecemos, llega un momento que ya no podemos, ¿vale? ¿No? Entonces, decir, esta red se frustra y eso quiere hacer que, bueno, pues no vamos a poderlo, ¿no? Es decir, eso nos va a influir en qué podamos tener o no tener. ¿Qué otras cosas nos ocurren y nos vamos a encontrar cuando queramos estudiar nuestros sistemas? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos saber bueno, ¿por qué ocurre la superconductividad? ¿No? Es decir, y aquí la cuestión es la primera cuestión que queremos hacer es por qué los electrones, que normalmente
se repelen, ¿no? Tienen la misma carga y sabemos que se repelen, pues ¿por qué van a querer formar parejas, ¿no? A eso es a lo que le llamamos, o sea, ¿cuál es el mecanismo de la superconductividad? Bueno, pues en unos sistemas, que es de hecho en los que llamamos superconductores convencionales que entendemos, sabemos que esa superconductividad la media las vibraciones de la red, ¿no? Es decir, hacen que de una forma efectiva se quieran atraer, pero hay otros sistemas en los que, bueno, pues como estoy hablando de sistemas en los que los electrones se repelen muchísimo y esta forma realmente no funciona, ¿vale? Pues, bueno, lo que ocurre es que eso no nos vale, ¿no? Tenemos que buscar otro mecanismo y ahí lo más interesante es que esa propia atracción nos va a venir de la repulsión. En realidad, en los materiales muchas veces lo que estamos buscando es intentar saber qué es lo que nos produce, ¿no? Es intentar saber cuál es el mecanismo de nuestra transición de fase, ¿no? Y es decir, y a veces lo que nos va a ocurrir es que, bueno, pues unas personas van a proponer que es uno, otras personas van a proponer que es otro, y ahí es donde verdaderamente tenemos que ir al experimento a discernir, haciendo predicciones como por qué es uno o por qué es otro, ¿no? Bueno, pues digamos, durante muchos años la gente ha trabajado en este tipo de sistemas y bueno, pues también eso, creo que todo el mundo ha oído hablar del grafeno, ¿no? De una lámina de carbono, ¿no? Que se logró separar hace creo que son 17 años ya y bueno, pues después, detrás de él, pues se han ido separando otros compuestos, ¿no? Y tenemos ya estos materiales que llamamos en 2 dimensiones que son de grosor atómico, ¿no? Bueno, pues estos materiales que ya de por sí, siendo una sola capa, tienen muchísimas, bueno, pues unas propiedades muy interesantes, bueno, pues también podemos, hace unos años empezó a combinarles, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una especie de Lego, ¿no? Es decir, una vez que ya se habían sintetizado, bueno, pues se podían combinar. Pero además de combinar unos encima de otros con diferentes propiedades para realmente diseñar nuevos tipos de materiales, pues también se pueden hacer estructuras en las que, bueno, pues coloquemos, por ejemplo, estos son 2 láminas de grafeno en las que se ha puesto una encima de otra y se han rotado un poco, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, por el hecho de que las hemos rotado un poquito, se nos ha generado una estructura muchísimo más grande, ¿vale? Y vemos que realmente aquí estarían los átomos, nuestra estructura es así mucho más grande. A esto se le llama estructura Moré y tiene que ver con el hecho de que, bueno, no sé, hay una tela a la que se le llama Moré también porque tiene que ver con estos dibujitos, ¿vale? Bueno, pues hace unos años, de hecho nada más que 3 años, hubo un gran descubrimiento en el que, bueno, pues se vieron precisamente en lo que se ha llamado el grafeno de ángulo mágico, porque precisamente se rotaron 2 de estas capas, bueno, pues uno con 1 grado, ¿no? Y eso es mágico porque tiene que ser ahí, y se vio superconductividad y estados aislantes. Estados aislantes que no se podían explicar con las teorías convencionales, que sabemos que de una forma u otra, todavía no tenemos 100% claro de qué forma, pero de una forma u otra, vienen precisamente de estas interacciones entre los materiales, de estas interacciones entre los electrones, perdón, que realmente nos están modificando en nuestro sistema. Y lo que es clave aquí y el hecho de lo que hace que ese ángulo tenga que ser 1 con 1 es precisamente que esas banditas de las que os hablaba antes, que nos hablaban de cuál era la energía cinética de nuestros electrones, ¿vale? Bueno, pues eso lo que nos estaba diciendo es muy fina, ¿vale? De hecho, estas son las que he puesto antes. Precisamente lo que nos dice es que cuando los frotamos 1 con 1 grado, nuestros electrones tienen muy poca energía cinética, con lo cual van a tener más tendencia a ser, a sufrir los efectos de las interacciones, ¿vale? Este sistema, bueno, pues realmente ha abierto un campo muy, muy amplio. Por una parte, bueno, pues es muy importante porque realmente tiene unas propiedades muy, muy similares
a las de los cupratos, de los que os hablaba antes. Bueno, algunas son similares, otras no, pero bueno, realmente nos ha generado una conexión entre estos sistemas que todavía estamos intentando ver cuánto de similares o cuánto de diferentes son. Por otra parte, bueno, pues también ha generado muchísimo interés, o sea, realmente luego el sistema se ha visto que es mucho más complicado, pero realmente se han visto muchos tipos de estados en este sistema, es decir, tenemos la superconductividad, pero tenemos mucho más. Antes os he puesto aquí algunos tipos de estados que nos aparecían. Bueno, pues realmente en este sistema nos están apareciendo en una misma muestra, ¿no? Nos están simplemente cambiando un poco el campo magnético, la temperatura, o algo así, o el número de electrones, que aquí lo que hacemos es cambiamos un electrodo, ¿no? Es decir, un potencial, pues nos están apareciendo muchísimo y realmente nos ha unido las tres grandes áreas de la física de la materia condensada en un solo material o en una sola familia de materiales. Son los materiales electrones correlacionados, los materiales 2D y los materiales topológicos. Además, bueno, pues realmente se ha superado más también en el sentido de que no solamente tenemos este sistema, sino que hemos aprendido a realmente buscar este tipo de estados en otros sistemas parecidos, ¿no? Es decir, otros sistemas en los que rotamos varias capas de grafeno de formas diferentes o utilizamos otros materiales, ¿no? Es decir, que en vez de grafeno otros materiales 2D o por ejemplo, ponemos algún tipo de sistema de grafeno con otro compuesto y eso también nos genera una estructura, ¿no? Y más recientemente, ya para bueno, pues, realmente seguir sorprendiéndonos, pues también hemos visto este tipo de estados en un sistema de grafeno, realmente una tricapa, o sea, tenemos 3 láminas de grafeno de estas 3 capas de carbono, que simplemente las hemos puesto unas encima de otras, pero sin rotar ni nada, y nos han aparecido estados que también son superconductores, que también bueno, pues son cuánticos, o sea, son otro tipo de estados, ¿no? Para, bueno, pues seguir sorprendiéndonos cuando ya creíamos que todo nos lo daba esta compuesta. Entonces, bueno, simplemente, bueno, pues en la superconductividad se descubrió en el año 1911, se descubrieron muchas cosas, incluyendo la teoría básica de la superconductividad durante muchos años, pero no fue hasta el año 86 que se habló de la importancia de unos materiales concretos, en ese caso eran los cupratos. En 2008 se volvió a haber otro gran boom porque apareció otra familia de materiales muy importantes. Entonces, primero se habló de la edad del cobre, 1986. En 2008 se habló de la edad del hierro, de la superconductividad. Y bueno, pues ahora, en 2018, claramente hemos entrado en la edad del carbono, de la superconductividad. Estamos en un momento que es realmente increíble para estudiar todo este tipo de estados. Y bueno, nada más. Simplemente espero que, igual que yo, penséis que la sociología de los electrones nos da lugar a un montón de estados que son fascinantes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Leni, por esta charla que ha sido fascinante. Lamentablemente, pues no podemos aplaudir. Voy a aplaudir yo solo, pero espero que todos los participantes se unan a este aplauso virtual. Tenemos en este momento 3 preguntas en el chat, en el apartado de preguntas y respuestas, que paso a comentarte. La primera es de Manuel Gómez. Y la pregunta es, ¿quieres decir que la rotura de simetría es ir de random en líquidos gases a fases sólidas cristalinas? Bueno, la ruptura de simetría realmente en general es, nosotros tenemos un sistema, cuando nosotros estudiamos cualquier sistema en física, nosotros pensamos cuáles son las simetrías de ese problema, ¿no? En particular, es decir, por ejemplo, si pensamos en el espacio global, pues lo que decía es que antes
todos los puntos del espacio, vamos a suponernos que estamos verdaderamente en el espacio vacío, ¿no? Pues todos los puntos del espacio son idénticos, ¿no? En el momento que nuestras moléculas, estaba en el ejemplo del agua, ¿no? En el momento que nuestras moléculas del agua se han ordenado, ¿vale? Todos esos puntos que eran, y han formado una red periódica, pues todos esos puntos que eran equivalentes para lo que ocurriera han dejado de serlo, ¿no? Entonces hemos roto esa simetría, ¿no? Es decir, es pensar, por ejemplo, otra simetría o la forma de la simetría, es decir, cuando yo estaba en la red cuadrada, pues ir en dirección horizontal o ir en dirección vertical daba lo mismo, ¿no? Es decir, las propiedades que teníamos debían ser iguales. En el momento que nosotros creamos un estado en el que bueno, pues o sea, movernos en esas dos direcciones ya no es lo mismo, pues hemos roto la simetría. Y la simetría, bueno, pues puede ser diferente en diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los líquidos, claro, los líquidos, obviamente, donde está el átomo no es lo mismo, pero tampoco hay una estructura, no hay una estructura, digamos, periódica, no hay una estructura realmente que condiciona un poco esa simetría. Muy bien, pues muchísimas gracias. La segunda pregunta es de Héctor Vaquero y dice así, dice, ¿cómo se sabe hasta qué nivel de profundidad hay que simular cada componente del sistema para poder estudiar un fenómeno emergente concreto de forma efectiva? Bueno, pues digamos, a priori a veces no se sabe, ¿no? Es decir, precisamente eso es una de las cuestiones. En principio lo que se plantea, ¿no?, son un poco las ideas. Más o menos siempre se tiene, por ejemplo, unas ideas genéricas, ¿no? Pues, por ejemplo, antes ponía ese ejemplo de las bandas, bueno, no era un ejemplo, es decir, esa base de las bandas realmente es como el punto de referencia, ¿no? Es decir, del que partimos. Sabemos, por ejemplo, cuestiones importantes son la de cómo, por ejemplo, cuántos electrones tenemos, de qué tipo son, ¿no? Por ejemplo, pues lo que decía, si son de tipo F, si son, o sea, de los orbitales, ¿no?, los que están del átomo, pues eso ya nos da una idea de si van a tener una interacción o no. Entonces, es decir, siempre partimos del sistema, sabemos la red, para hacer unos modelos. Normalmente siempre empezamos de lo más básico, ¿no? Pero sabemos, digamos, por ejemplo, si solo pusiéramos la energía, o sea, las bandas, la energía cinética, ahí no nos daría interacciones. A veces nuestro sistema nos dice, bueno, pues esperamos que tenga un tipo de interacción. Pues vamos a pensar, ya tenemos una experiencia, si eso puede dar el tipo de estados que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, pues un tipo de orden de carga, ¿no?, de los que decía. Si eso no nos lo da, que ya digo, ya tenemos una experiencia de modelos, pues entonces tenemos que ir más allá, ¿no? Es decir, normalmente siempre intentamos empezar de las cuestiones más básicas, que en muchos casos ya tenemos la experiencia de los años, y cuando ya no podemos explicarlo, pues, bueno, pues entonces vamos más allá, ¿no? Pero no es obvio, ¿no? Es decir, muchas veces el nivel de profundidad lo da el que no nos está funcionando lo que hemos hecho, ¿no? Muy bien. En estos momentos no hay ya más preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. No sé si alguien que esté atendiendo al coloquio y le quiera hacer alguna otra pregunta. A mí me gustaría hacer dos preguntas. Me ha resultado fascinante el hecho de que, a pesar de que hay materiales que están siendo estudiados de forma muy profunda desde hace ya décadas, veas el caso del grafeno, pues se exfolia por primera vez a principios de los años 2000 y el premio Nobel, si no recuerdo mal, es del año 2008-2009 a Gay y Novoselov, y hay decenas de miles de personas en el mundo trabajando en grafeno, y aún así todavía se siguen descubriendo propiedades maravillosas, como qué pasa cuando se rota una lámina de grafeno sobre otra y aparece un universo completamente nuevo. Para alguien relativamente novel en el campo, un estudiante ahora mismo, ¿puedes ver algún otro campo que puedas decir, aquí puede haber mucha cera en el futuro, mucho material a estudiar
para alguien que esté en mitad de un grado o terminado un grado, que pueda decir, aquí hay tajo importante? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, estos grupos de materiales, los materiales, por ejemplo, correlacionados, cada un cierto tiempo tienes la sensación de que dices, bueno, pues ya los hemos estudiado y salen nuevas sorpresas, ¿no? Eh, eh, entonces, la verdad que, por ejemplo, en los materiales correlacionados en general, yo creo que durante mucho tiempo va a seguir habiendo sorpresas y mucho trabajo. No probablemente, a lo mejor, digamos, por ejemplo, ya estudiar en este momento, estudiar cuprato se sigue estudiando y se sigue estudiando muchísimo, pero ya para una persona que empieza no es tan trivial ni a lo mejor tan buena idea, precisamente porque toda la información que hay es tan exagerada. En los materiales, digamos, por ejemplo, pues en los últimos años se ha trabajado mucho en los topológicos. Ahora lo que hay mucho es esa idea de, por ejemplo, unir materiales correlacionados con topológicos, materiales 2D con correlacionados, materiales topológicos con 2D. En el caso del grafeno, yace, por ejemplo, o sea, es otro material que ha dado muchísimas sorpresas. Primero, o sea, yo recuerdo que en 2010, cuando se le dio el premio Nobel al grafeno, había gente que ya hablaba como, o sea, por una parte sí, se esperaban muchas aplicaciones, pero a nivel fundamental ya había mucha gente que pensaba que estaba un poco ya casi acabándose. El caso es que luego siguieron saliendo muchas cosas y bueno, por ejemplo es que el mismo grafeno muchas veces habían intentado hacerlo superconductor y realmente no había manera. Es decir, querían, es como que el grafeno decían tiene todas las propiedades del mundo, ¿no? Menos es superconductor, que es como la fase por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente sigue habiendo sorpresas. Así, un material, yo en este momento, si alguien empieza, yo personalmente le diría que se fuera a Moarés de algún tipo, ¿no? Es decir, porque realmente es que, o sea, está siendo tan abrumadora, o sea, la cantidad de información que está saliendo, no solamente de propiedades, o sea, está saliendo, en este caso, a mí me interesan las propiedades correlacionadas, ¿no? La superconductividad y los estados correlacionados, pero también están saliendo muchas otras cosas, pues, por ejemplo, en tema de propiedades ópticas, ¿no? De cómo también cambian, porque, digamos, esto ha dado la posibilidad de hacer muchísimos estados nuevos, ¿no? De hacer muchos materiales nuevos en las que se está jugando a, pues, por ejemplo, ya digo, pues a lo mejor con otros ángulos, pues a lo mejor las propiedades cambian de otra manera, pero también es que se está empezando a jugar, con poner diferentes tipos de materiales, pues en Moarés, por ejemplo, unos que son magnéticos, otros que son a lo mejor, pues eso, pues a lo mejor el grafeno, o heteroestructuras con 3 sistemas, y se está empezando a jugar a controlar todo eso. Entonces, yo en este momento creo que lo que ha generado el Moaré realmente ha sido un tsunami. Entonces, ahí creo que durante un tiempo, sobre todo, vamos a estar, sobre todo lo que se está yendo es a sistemas en los que se encuentren varias áreas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Se encuentren, pero eso sobre todo. Muy bien. Manuel Gómez acaba de subir otra pregunta y dice, una cosa muy interesante que proporciona el grafeno rotado es lo que Pablo Jarillo apuntaba, el de ser un sistema que puedes dopar con electrones con potencial eléctrico, lo que es mucho más simple que dopar con donores o aceptores, los superconductores tradicionales, cupratos incluidos. Es decir, que no hace falta dopar el sistema de forma química, cambiando un átomo, entiendo que es así la pregunta, sino simplemente se puede cambiar el potencial eléctrico y así ya se dopa con electrones o con huecos. Sí, eso realmente, o sea, de ese tipo de cosas no he hablado, pero realmente eso es una de las cuestiones fantásticas. Eso es algo característico de los sistemas 2D. El hecho de que, bueno, por una parte, normalmente, por ejemplo, una de las cosas que tienen los cupratos, otros sistemas, es que tienes que cambiar un poquito, o sea, tienes que ir cambiando los átomos, ¿no? Lo cual, primero, te genera mucho desorden, muchas veces no te entra el átomo que quieres poner, ¿no? Es decir, la química del sistema no quiere meterlo, con lo cual tú quieres hacer algo para cambiarlo y no entra. Y con lo cual tienes unas limitaciones importantes y además es muy costoso, ¿no? Entonces, en este sistema
eso, aplicando unos determinados electrodos pues, y unos potenciales, tú puedes cambiar el llenado. Pero además, en otros sistemas que no son, o sea, en otros sistemas Moiré, por ejemplo, la tricapa rotada, y otros más, bueno, realmente es todavía más fascinante en el sentido de que además con potenciales puedes controlar, además del llenado, puedes controlar también lo que son estas bandas, ¿no? Estos estados y bueno, pues eso además hace que no solamente controles el número de electrones, sino que controles también las bandas y te puedan dar, digamos, propiedades diferentes, ¿no? Con lo cual realmente, sí, ha abierto unas posibilidades que son realmente increíbles. Y estoy viendo... Sí. Hay otra pregunta que aparece en el chat, no en preguntas y respuestas. Las preguntas mejor, si se pudiera hacer por favor en el apartado de preguntas y respuestas más que en el chat. Pero la pregunta que aparece en el chat es, la pregunta es ¿por qué de baja temperatura el grafeno rotado versus cupratos? O sea, entiendo que cuál es la diferencia de la temperatura de transición a la fase superconductora entre el grafeno rotado y los cupratos. Sí, bueno, digamos, aquí primero hay una cuestión básica, ¿no? En el caso del grafeno, aunque la temperatura parezca baja, a nivel de escalas de energía relativas es altísima, ¿no? Es decir, antes os exponía este ejemplo de cómo son las bandas, que, o sea, obviamente si son muy estrechas, pues tú necesitas interacciones menores para poder llegar a tener una fase cuántica. Pero, o sea, y en el grafeno es que son muy estrechitas, ¿no? Son milielectronvoltios. Entonces, realmente, por una parte, las interacciones también son más pequeñas porque tenemos toda esa estructura que ponía aquí antes, ¿no? Realmente los electrones, o sea, toda esta estructura, o sea, que tenemos aquí, son más pequeñas, pero es eso, las escalas relativas del problema ya son más pequeñas, con lo cual siempre vamos a encontrar escalas, o sea, temperaturas más pequeñas, aunque desde el punto de vista del sistema no lo sean tanto. Ahora, entonces eso, mientras que los cupratos, las bandas que ponía son del orden de electronvoltios, ¿no? Es decir, lo que es la energía cinética en ambos sistemas y las escalas de energía, tanto cinéticas como potenciales, son órdenes de magnitud diferentes. Pero luego, más allá de eso, actualmente realmente en lo que son los superconductores no convencionales, o sea, en los que tienen que ver con las interacciones electrónicas, no sabemos predecir temperaturas. O sea, cualquier persona normalmente es eso, que predica temperaturas en algo como un cuprato, como un Moiré, como estos sistemas en los que viene, hay que verdaderamente ser bastante escéptica porque realmente la teoría no estamos a ese nivel, no sabemos todavía cómo se predice. Hay otra pregunta de Marcos Valera que dice, una pregunta, ¿qué aplicaciones tienen los superconductores a nivel práctico? Mira, esa se da la casualidad de que es una transparencia que tengo preparada y te voy a poner aquí algunas. Pues mira, tiene muchísimas. Aquí pongo, ya te digo, pongo algunas, ¿no? La que nos parecería más obvia, ¿no? Obviamente es la de tener cables en los que pueda pasar la corriente eléctrica y no haya pérdida de energía, ¿vale? Esos existen, es decir, no es algo que al menos, o sea, digamos, tengamos o a corto plazo vayamos a tener, probablemente a lo mejor nunca, en todas las casas, pero digamos, sí existen a nivel de las estaciones eléctricas. Todavía, digamos, o sea, esto se está cada vez desarrollando más, y hay cables kilométricos. Y lo que ocurre es que, bueno, en realidad es que los cupratos, aparte de ser muy difíciles de entender, durante mucho tiempo han sido muy difíciles de trabajar porque son sistemas que son cerámicas, ¿no? Entonces se rompen mucho. Pero bueno, digamos, ya, de hecho ya están haciendo uno de 12,5 kilómetros, esto está avanzando muchísimo. Para lo que más se usa actualmente, y durante un tiempo va a ser así, para hacer con los superconductores, es para hacer imanes, ¿no? La idea es o sea, si por un electroimán, o sea, perdón, si por una espira pasa una corriente eléctrica, pues eso te genera un campo magnético, ¿no? Y eso lo que, digamos, eso lo que tienes es un electroimán. En realidad los superconductores, además de no tener resistencia, es como si fueran autopistas.
para los electrones. Entonces, si nosotros tenemos un superconductor, además de, podemos hacer un electroimán que sea súper potente, aparte de no estar gastando energía, ¿no? Entonces, bueno, cualquier sincrotrón, acelerador, o sea, el CERN no existiría sin superconductores, ¿vale? Es decir, no nos lo plantearíamos porque no podría existir. El CERN está todo basado en superconductores. El día de puertas abiertas, el CERN lo que hace es saca sus imanes superconductores a la calle, ¿vale? O el ITER que se está haciendo para la fusión fría está completamente basado en superconductores. A nivel más mundano, en las máquinas de resonancia magnética de los hospitales también tenemos imanes, ¿no? Lo que se enfría ahí en los hospitales suelen ser los imanes de las máquinas de resonancia magnética. También, de nuevo, con esta idea de hacer sea electroimanes o sea generadores, se pueden hacer motores y generadores que sean mucho más ligeros y mucho más sencillos, ¿no? Eso, digamos, todavía está a nivel de prototipos, pero bueno, ya se han hecho pruebas. Especialmente se plantea pues, para sistemas donde los motores o los generadores sean muy grandes, ¿no? Y, por ejemplo, los aerogeneradores, ¿no? Ya hay prototipos de turbinas con superconductores y, digamos, especialmente útiles van a ser para los que se ponen en el mar, porque ahí es que son realmente gigantes, ¿no? Pero también, pues, por ejemplo, para cosas como el motor de un barco, ¿no? Es decir, también hay prototipos ya. Se está estudiando ahora mismo hacer aviones con motores superconductores, ¿vale? Bueno, la más famosa normalmente de los superconductores son los trenes que levitan, y aquí hay formas diferentes, ¿no? Es decir, los trenes que levitan pueden ser levitación normal con imanes, los imanes se pueden hacer con superconductores, y luego, bueno, es que hay una propiedad que la mencioné antes muy de pasada, que es la levitación superconductora, que realmente es divertidísima. Y bueno, pues eso también se pueden hacer, también hay prototipos. Más cosas, pues bueno, también otra propiedad que tienen los superconductores es que son los medidores más sensibles que hay de campo magnético, ¿vale? Y eso, aparte de interesarnos para el laboratorio que se utiliza, sirve para medir los campos magnéticos del cerebro, ¿vale? Bueno, digamos, algunas de las arquitecturas para ordenadores cuánticos están basadas en superconductores, de hecho los que van más adelantadas creo que son todas basadas en superconductores, y también limitadores de corriente, o sea, para que no haya apagones de corriente, pues de nuevo con esa idea de que los superconductores son autopistas para la corriente hasta que llega un límite, es decir, si superas ese límite dejan de ser superconductores, con lo cual eso hace que sean unos limitadores muy potentes, ¿no? Entonces, bueno, realmente las posibilidades son muchísimas, ¿no? Es decir, esta es una de las, digamos, de las razones por las que también la superconductividad despierta tantas pasiones, ¿no? No solo a las personas que nos interesan las cosas más fundamentales, sino también a quienes les interesan las cosas más aplicadas, ¿no? Tiene muchísimas posibilidades. Muy bien, pues muchísimas gracias, Leni. No veo más preguntas por contestar, ni en el apartado de preguntas y respuestas, ni en el chat. Así que, por mi parte, lo único, felicitarte de nuevo. Ha sido una charla estupenda, extraordinariamente didáctica. Darte las gracias y recordar a los asistentes que esta va a ser la primera de una serie de charlas dentro de esta segunda temporada. Y que, por favor, permanezcan atentos a los canales habituales donde iremos anunciando con la debida antelación pues, las próximas conferencias en este ciclo. Nada más. Muchísimas gracias, Leni, y un auténtico placer.